Bueno, fíjense que la cantidad de cosas que uno puede hacer para cambiar el proceso de, vamos a llamarle infección o de envenenamiento por plástico son varios. El más estricto, el más tajante es que usted derechamente vaya, haga un cateo de todas las cosas de plástico que usted generalmente en la que sirve comida, en donde le calienta la papa a la guagua, etcétera, etcétera, y las bote derechamente a la basura y las reemplace por algo que era como partió todo en un comienzo y lo pasa por vidrio, como eran antes, las jugueras de vidrio, obviamente, las losas, las vajillas, digamos, por algún tipo de porcelana o de greda, mejor y más barato también. ¿Cuál es el problema? Pero el mayor riesgo está en calentar cosas de plástico en el microondas. Es que es el problema. El plástico en sí mismo, por ejemplo, tú lo dejas en una alacena ahí, al olvido, a la buena de Dios, y no es que, digamos, cuando llegue el verano va a empezar, digamos, a soltar unos componentes que uno los aspira, digamos, estando en la casa. No, es cuando uno lo ocupa y lo mete al microondas, cuando lo pasa, digamos, por procesos de calentamiento y finalmente ese plástico comienza a desprender parte de sus componentes, lo ingresa a la comida, pasa absolutamente piola, uno lo ingiere y de ahí para botarlo el cuerpo, porque nosotros hablamos respecto a las hierbas, ¿cierto? O métodos naturales de desintoxicación. Ok, uno puede botar una cantidad de toxinas tremendo cuando hace esas dietas, pero botar plástico o metales pesados como el mercurio que viene en las vacunas, etc. Es imposible. Eso es, espera, no es difícil, es imposible. El cuerpo no sabe qué hacer con eso, es demasiado para él. Se necesitan tratamientos como de quelación costosísimos que generalmente se hacen en otros países. Entonces, lo único que hay que hacer es tratar de desplazar, digamos, toda esa mugre hacia algún lugar y que en el mucho y largo tiempo, que ni siquiera algunos se pueden reciclar, ni siquiera la madre naturaleza sabe qué hacer con ello, esperar que lo vayas botando muy de a poco. Es que es un tema bastante complejo porque muchas veces por falta de tiempo uno compra estos platos que vienen preparados en unos pocillos de plástico y que se meten directamente en el microondas. Pero entonces uno tendría que sacarlo uno saca la tapa y lo mete en el microondas. Exactamente. Claro. De hecho, ojo, el plástico que viene en estas cosas que lo envuelven. O sea, mira, el problema es cuando, por ejemplo, uno come carne en un supermercado, la compra y viene en estos como lusafoil y todo lo demás. Hay que entender una cosa, hay algunos componentes que son muy parecidos al plástico y que los venden, por ejemplo, las personas que son deportistas y andan tomando agua, como en esta especie de mamaderas para adultos, que son de un material que no desprende nada, ni con frío ni con calor. Son caros. Ahora, caro. O sea, por ejemplo, la típica botellita con que uno toma agua que vale lucas, esta valen 18.000 pesos o 10 lucas. Es bastante carísimo. más, pero obviamente es tu salud la que está en juego. Y sin embargo, digamos, cuando compres esa botella, si que quieres virar hacia una especie de plástico cuyos componentes, digamos, no son nocivos para el cuerpo, vale la pena invertir porque finalmente no te vas a enfermar. Ahora, esto es complejo, Salfate, también creo yo, porque durante muchísimo tiempo se nos inculcó que no al vidrio. Exacto. Por los accidentes que se podían provocar, bueno, por lo lento de su reciclaje. Por supuesto. ¿No es verdad? Entonces, suele ocurrir que hay ciertos ciclos en los cuales ahora, y la evidencia es notable, es clara, es empírica, que efectivamente el plástico hace mal, que el plástico es mucho más lento en su reciclaje y que el plástico es veneno. Entonces, hay que trabajar otra vez también en eso, ¿no es verdad? Y que eso también es a largo plazo, no es de un día para otro. Pero yo estoy sorprendido y estoy alarmado porque hoy día, buscando la salud y la seguridad también del hijo de uno, en el caso mío, yo estoy buscando mamaderas que hoy día me certifica la marca, supuestamente dice que están libres de BPA. ¿Qué es el BPA? En realidad es como una sustancia particular que es esta que se libera, es lo que te explican un poco. El problema es que esa es una de las... Pero dicen que efectivamente, exactamente, es una de las... Y si tú calientas esa misma mamadera que te está ofreciendo la empresa, igual va a botar otras cosas. Entonces, ¿qué hago? Me voy directamente al vidrio. Mira, hay vidrio o hay otras que sí que son, pero como te digo, son caras. Estoy hablando de casi 20 lucas que no tienen ningún componente que se pueda desprender de sí misma. Pero ahí hay que invertir mucha plata. Ahora, este es el problema. Tú necesitas una. El plástico sabe a qué te invita a ejercitar, a que comes algo, lo botas y después comprar. Total, es barato. En cambio, es mejor tener una pura cosa que uno la cuida, la limpia y todo lo demás. Pero esto, digamos, de comprar, consumir y botar hace que llenemos el mundo de plástico, que traiga problemas de todo tipo y tú finalmente te vuelves en un regulador consumidor de plástico. La bolsita, la clásica bolsita media transparente como de rejilla que uno iba a la feria antiguamente. Claro. Esa bolsa estaba en un lugar preciso, esa bolsa se lavaba cada cierto tiempo. Ahora cuando uno va al supermercado y agarra una bolsa, ¿cuál es el cariño que le tenía a la bolsa? Llegaste a la casa, rompiste la bolsa o sacaste las cosas y ¿para qué lo ocupas? ¿Para basura
o lisa y llanamente lo agarra y lo tira a la basura. Y es por eso que no en hay el ningún cariño, supermercado no hay ningún respeto. No. te incentivan a que dicen, no compre esta a la bolsa de bolsa plástico, ecológica. compre estas que son de género, que son tejidos, digamos, Así es. que le va a durar más. Son más caras, pero no tiene que estarla cambiando cada rato. Claro. Te queda con la bolsa, vas a hacer las compras, va, la lleva, Y la lo que mete demora- a la lavadora, la Y limpia, lo todo que lo demora demás. el plástico además en degradarse. Es porque Tremendo. Es tremendo, son muchos años. Ahora hay otra. El plástico, y nos enfrentamos en este programa, muy valiente, con una tremenda monstruo que es la industria del plástico. Sí, por supuesto. Durante siglos, y hablamos de siglos, ¿cierto? El plástico se ha apoderado del mundo. Recordemos que uno de los grandes culpables de la deforestación del Amazonas, el pulmón de la humanidad, es el plástico. Porque a mediados del siglo, ¿no es cierto?, XIX, los caucheros, que desplazaron incluso a tribus enteras desde el Amazonas, y despoblaron el Amazonas, han generado una industria que implicó que grandes extensiones de los bosques tropicales se hayan extinguido por el tema del caucho. Absolutamente. Que le cuente el tipo. Le doy incluso a usted, como le gusta dar, estos datos culturales sabrosos. El caucho viene de un árbol que se llama cauchú y que traducido del aborigen significa el árbol que llora, precisamente porque desprende esta savia que después con que se genera gran parte del caucho plástico, neumático, etcétera, etcétera. Yo quería compartir un error que a lo mejor yo lo hice durante mucho tiempo y en mi familia también, no estando casado, que era que muchas veces las cosas que vienen en envases plásticos como la sal, como ponte tú el mismo helado, uno de repente reciclaba esos envases, no necesariamente el del helado, pero otros que se veían como bastante completos, Sí, que se veían contundentes. sólidos, uno los de la lavaba. margarina. Los de la margarina, y después uno Hay gente que guardaba trae su como colación en esas recipientes, ese cosas. tipo Sí, de cosas, Por efectivamente. supuesto, y las mete en microondas. Y es vuelta a terrible, contar. y son los peores. Mira, y quiero volver al tema sobre estos envolventes cuando uno compra carne en el supermercado. Que uno las ve así, que obviamente por los cambios de temperatura, cuando pasan del frío al calor, del frío al calor, que comienzan a sudar, obviamente, porque según es carne muerta, pero igualmente, digamos, todavía tiene una gran cantidad de agua que expeler. Entonces, ese plástico, la gente lo saca, a veces ni siquiera lo saca en los sándwiches y lo mete con plástico y bandeja, Oh, plomaví para adentro. sí, sí. Y claro, y queda infladito y dice, ¡ay, pero esto conserva el calor! O sea, te estás echando la Un cuestión invernadero para adentro. Claro, porque tu intención era alimentarte y finalmente Claro. lo que estás haciendo es comprar Intoxicando. para pagar por envenenarte. Entonces, todo, mira, si ya que vienen así, ¿cuál es la primera sugerencia? Si usted no le cuesta cambiarse al vidrio, otra cosa, es sacarlos de ahí cuando caliente este sándwich, esta carne y todo lo demás, En plato que de lo loza. ponga en un plato de loza. Por último, que limpie bien, que ya vienen con un platito, muchos de ellos casi de vidrio, los propios microondas, y que lo ponga ahí solito, nomás y después lo saque con la Hay con una la manito. temperatura particular que uno tenga que estar atento, porque me preguntaba una persona que ella usa la mamadera, en definitiva estas plásticas, pero no la calienta en el microondas, sino que calienta la leche aparte y la echa a una temperatura cuando ya ha disminuido la temperatura para poder dársela al bebé. Por supuesto, pero que y se la echa a esta mamadera de plástico. Eso igual que una temperatura mucho menor, ¿libera eso? El problema ahí yo creo que es otro. O sea, probablemente no libera la cantidad de componentes tóxicos que traen esos envases plásticos, pero el problema es que, siendo la leche un alimento, digamos, al cual le pueden echar bacterias y toda una serie de cosas, el plástico, cuando uno lo ve a nivel microscópico, tiene una serie, digamos, de celdillas forados y ahí se afirma. No importa que uno lo cepille, lo enjuague y toda la Que cuestión. eso no pasa con las mamaderas de vidrio. Exacto, Con las mamaderas de vidrio se queda siempre adhieren. impecable. Se adhieren exactamente esto además. Entonces, por muy, digamos, que le dé la papa, digamos, tibiecita, rica para ser consumida, finalmente lo que se está infectando que con las otras cosas que el plástico permite, dado su estructura, digamos, sólida, que a simple vista nos parece muy lisita, pero obviamente, digamos, tiene una serie de rejillas que atrapan todos estos bichos que andan dando Es un vueltas. cóctel de polímeros. Absolutamente, exactamente eso. Y la mayor prueba es que cuando uno compra una mamadera de plástico, uno la usa, por ejemplo, durante 3 meses y va cambiando el color del Sí, plástico. no, y el olor. Y el olor, sí. porque queda dentro. Por más que uno la refriegue, le saqué le leche. eche ¿Por qué huele detergente? así? Entonces uno dice, bueno, porque obviamente la cantidad de toxinas y cosas liberadas y de alimentos putrefactos que quedó ahí, como por ejemplo leche en descomposición, en partículas, digamos, infinitesimales, digamos, igual sigue Y existiendo. que aumenta con el calor del agua cuando se lava. Exacto. También. Y ahí, digamos, los bichos nadando y uno se los Círculo come. vicioso, volver al vidrio y a la loza. Sí, lo mejor. Y a la greda. que A está la greda. Grande Pomaire. Grande Pomaire. Vamos a ir a Pomaire a comer una empanada de quinoa. Con un cuarto pollo en. Bueno, pero Ya. se nos acabó el programa. La verdad.